Bueno, continuamos diciendo, ahora todavía hablando de Max Weber en esta cápsula, y seguimos diciendo que NORD o para NORD, la formulación del concepto de acción racional maximizadora de los beneficios de la teoría liberal permite explicar una gran parte de los comportamientos individuales, pero no todos. Aquellos que no puede explicar se deben en buena medida a seis factores principales como son los costos de información, incertidumbre y transacción, pueden imposibilitar u obstaculizar el cálculo racional. También los costos que implican la especificación y cumplimiento de los derechos de propiedad hace que no siempre estos puedan ser definidos con claridad o impiden el cuidado de su cumplimiento. De este modo, los incentivos para la acción racional maximizadora, inspirados en estos derechos, muchas veces suelen ser difusos, generando así una fuerte o una fuente de incertidumbre adicional al cálculo racional. También, los liberales tienden a ver en el mercado la única institución que determina el comportamiento racional. Sin embargo, descuidan la influencia que el Estado ejerce a través de la definición y cuidado de su cumplimiento. Las reglas establecidas por el Estado limitan el despliegue de la búsqueda constante de los beneficios, y a pesar de ello, los individuos tienden a respetar esos límites, contrariando así el supuesto de que el cálculo racional guía todas las acciones individuales. Por esto también decimos que la acción colectiva no es imposible, y prueba de esto son las manifestaciones históricas en las que los individuos, en forma colectiva, pugnan por modificar los derechos de propiedad. Y las razones esgrimidas, a lo que acabamos de decir, hacen pensar que la ideología es una fuente de motivaciones similar a la búsqueda de los beneficios. Y en efecto, si se limita como lo hace el liberalismo, toda acción a acción racional con arreglo a fines y la orientación de la acción respecto de un orden legítimo, sobre todo cuando éste pueda entorpecer la consecución de los fines propuestos, se vuelva irracional. Y este es el dilema que la propuesta liberal debe enfrentar cuando postula la limitación de las libertades por parte del Estado y el permanente actuar racional de los individuos. Y ahora, toda vez que han sido definidas ya estas orientaciones que acabamos de hablar de la acción, podemos decir o dar un concepto de lo que es racional. Y no son pocas las diferencias que embargan el análisis de Weber respecto del contenido definitivo de lo que es el concepto. Por esto es que algunos autores, como Francisco Gil Villegas, sostienen que la causa de estas divergencias respecto de la racionalidad se funda en el hecho de que no existe un único concepto que la defina a lo largo de la obra de Weber, y esto basándose en los últimos escritos de este autor, fundamentalmente en la sociología de la religión. Gil Villegas distingue cuatro tipos de racionalidad: la conceptual, la instrumental, la sustancial y la formal. Y estas operan sobre tres esferas, lo que es la religión, la economía y el derecho. Por esto es que la racionalidad conceptual intenta ordenar y dar sentido a la realidad por medio de ideas y no persigue controlarla a partir de la acción. La racionalidad instrumental supone la consecución metódica de un fin determinado, práctico, por medio de un cálculo preciso de los instrumentos adecuados para ello. Ahora, la realidad formal es el tipo inconfundible del occidente moderno y capitalista y se relaciona con las esferas de la vida y la estructura de dominación que forjó límites precisos con el proceso de industrialización, y consiste en el cálculo puro basado en reglas abstractas. Las decisiones se toman respecto de esas reglas y no en relación a personas concretas. Ahora, el vínculo entre la racionalidad instrumental y la formal constituyen el proceso de racionalización específica del occidente industrial. Ahora también tenemos la racionalidad sustantiva, como afirma Gil Villegas, y aquí nos dicen que
es una racionalidad que opera bajo el esquema de medios o instrumentos para la obtención de fines concretos. Y en la esfera económica, esta racionalidad se traduce en el uso de técnicas eficientes de producción o mercadotecnia, y su máximo desarrollo se da bajo el capitalismo, aunque también aparece en otras formaciones económicas. Por esto es que la racionalidad formal es el tipo inconfundible del occidente moderno, pero también es una de las más importantes. Ahora, también podemos decir que Luis Aguilar Villanueva, por su parte, afirma que la racionalidad occidental es un concepto construido históricamente por Weber, y por esto nos dice que es construido selectivamente a partir del capitalismo industrial y del Estado constitucional. Por esto es que el concepto de racionalidad pretende haber capturado lo propio y original de la sociedad occidental moderna. Preliminarmente tiene el significado crítico de un actuar cuya configuración ha logrado finalmente liberarse de la aceptación emotiva e irreflexiva de las normas sustantivas de la tradición. También, ahora ya que vimos estas definiciones, también podemos seguir dando más sobre una pregunta que nos podemos hacer, como cuáles son las posibilidades de conciliar la racionalidad formal con la material. Y Weber no tiene al respecto una solución definitiva, porque por un lado afirma que la racionalidad formal y la material, cualquiera que sea el valor que lo oriente, discrepan en principio de toda circunstancia. También podemos decir que, o concluir sobre esto, es que aquí parece salir sobrando, pero sin embargo nunca está de más realizar la síntesis de estas situaciones que acabamos de ver, y podemos decir que Weber no propone o nos propone también un concepto de acción social que está definida por la interacción entre los sujetos. Y en este sentido, y haciendo un esfuerzo conceptual, parecería estar muy cerca de la concepción liberal, donde tal vez el concepto fundamental es el intercambio. Y el concepto que acabamos de ver es, sin embargo, mucho más complejo que el elaborado por los liberales, por lo que el intento de homologarlo es simplemente un reduccionismo. Y también podemos decir que la mayor complejidad se hace presente nuevamente cuando analizamos el concepto de racionalidad, la cual no se reduce solamente al cálculo costo-beneficio. En este aspecto, Weber se distancia mucho más que en cualquier otro de los postulados liberales contemporáneos. Por lo dicho anteriormente, creo que el intento, o creemos que el intento de homologar las teorías mencionadas, como la weberiana y la liberal, respecto de la acción social, responde a dos motivos. Una, a una lectura extremadamente ideologizada de Weber, y a la necesidad de legitimar al liberalismo contemporáneo a través de sólidas bases teóricas de la que muchas veces carece. Ahora, hasta aquí vamos a ver esta parte, ya terminando ahora con Weber, y vamos a ver ahora, o vamos a pasar con la sociología contemporánea. Y sobre la sociología contemporánea vamos a empezar a hablar de la estructural funcionalista. Y por esto vamos a empezar diciendo que la tarea de descripción de esta teoría precede lógicamente a la actividad de análisis crítico, pero para una adecuada descripción resulta crucial fijar los límites de la materia descrita. Sin embargo, satisfacer esos simples requerimientos cuando la materia es el análisis estructural funcional resulta un objetivo difícil de cumplir, puesto que los paradigmas del funcionalismo que se han formulado tienden a reflejar versiones particulares de los autores ubicados dentro de este enfoque, en lugar de concentrarse en los elementos básicos de esta forma de análisis. Del mismo modo, los críticos tienden a dedicar atención a un número limitado de tratadistas y aspectos particulares del estructural funcionalista, en lugar de tratar un enfoque en su conjunto. Ahora, entonces, vamos
a hablar ahora sobre un análisis funcional, un marco lógico. Y para esto podemos decir que las explicaciones funcionales son consideradas generalmente como una subclase de explicación teleológica. Y por esto, Hempel nos indica que el análisis funcional es una modificación de la explicación teleológica. Esto quiere decir que explicaciones no tienen como referencias causas que producen el fenómeno en cuestión, sino fines que determinan su curso. Ahora, este tipo de explicación es analíticamente distinguible del tipo nomológico más familiar de la variedad causal, y la forma lógica de tales explicaciones requiere, para que puedan ser útiles, canalizarse a través de un tipo especial de conceptualización del sistema de estudio. También Gregor nos dice que los enunciados funcionales son considerados apropiados únicamente en relación a aquellos sistemas biológicos o mecánicos que poseen mecanismos de automantenimiento para determinados rasgos del sistema. Y Hemplet nos dice que para el análisis funcional, como procedimiento científico, es esencial y por lo tanto sus conceptos claves sean explícitamente construidos en relación a algún estándar de supervivencia o ajuste. Tanto la estructura lógica formal del análisis funcional, que será tratada posteriormente, como los requisitos que hacen apropiada su aplicación, distinguen este método de generalización de otras formas de explicación científica. Ahora, el análisis funcional es sin lugar a dudas un tipo de análisis científico, pero su forma y requerimientos no son coexistivos con el análisis científico. Y en el más amplio sentido de la palabra, que se trata de una forma de explicación singular e identificable en el sentido de que la autorregulación no es un quid pro quo del análisis científico en general, porque en este sentido se discierne un poco con la proposición de lo que nos dice Levi. Hasta aquí vamos a ver esta parte en esta cápsula y vamos a seguir hablando en la siguiente cápsula sobre esta teoría estructural funcional.